Parcial de Antropología, hecho por Soledad Reina. La evolución del encéfalo. Vamos a comenzar con la evolución del encéfalo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso en la que se localizan los centros de coordinación e integración. Acá vamos a ver una imagen del encéfalo y sus partes. Podemos decir que el encéfalo está compuesto por el cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo. El cerebro está formado por sustancia blanca en su zona interior y por sustancia gris en su zona exterior, formando lo que vamos a llamar la corteza cerebral, donde se dirige el aprendizaje y también los movimientos voluntarios. ¿Qué más podemos decir del cerebro? El cerebro está dividido en dos hemisferios, vamos a llamarlos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El tronco cerebral comprende las partes situadas entre el cerebro y el bulbo raquídeo, regulan los estadios de sueño y vigilia y los reflejos. También regulan la comunicación entre el cerebro y otras partes del encéfalo, así como la selección de estímulos que pasan al cerebro. El cerebelo se encarga de la coordinación y el equilibrio del cuerpo. Y el bulbo raquídeo se encarga de regular el latido cardíaco, la presión sanguínea, la tos, el vómito, etc. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la especie animal con el mayor encéfalo? Y pronto muchos van a empezar a decir que la especie animal es la humana, con 1250 gramos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, el encéfalo de la ballena azul pesa 6.800 gramos y el del elefante africano vamos a encontrar que pesa aproximadamente 5,7 kilos. Entonces, la ballena azul y el elefante africano son más encefalizados y por lo tanto más inteligentes que los humanos. Se han dedicado muchísimos estudios. Muchos científicos se han preguntado, y así se llegó a la ley de la disarmonía. Esta ley propone que existe un cambio en las proporciones entre los órganos al aumentar el tamaño corporal. Entonces, para comparar el encéfalo de diferentes especies, se debe calcular el peso encefálico que debería tener según su peso corporal, vamos a llamarlo valor esperado, y compararlo con su peso encefálico real, que vamos a llamar valor encontrado. Esto va a llevarnos a la siguiente conclusión: un índice de encefalización. Entonces, así es como si da como resultado 1 más 1 o menos 1, va a variar. Si da como resultado 1, el encéfalo corresponde a su tamaño. Si da como resultado menor que 1, el encéfalo es el menor al esperado. Y si da como resultado mayor que 1, el encéfalo es mayor a lo esperado. Y se hicieron estos estudios, obviamente, con especímenes de Homo sapiens, y se llegó a la conclusión de que el Homo sapiens es la especie más encefalizada de todos los mamíferos, ya que tiene un índice de cefalización superior a 7. Pero esta es una característica común a todos los homínidos. Mientras el encéfalo no se fosiliza, sí lo hacen los cráneos. Y el volumen de la cavidad craneana puede usarse para medir el volumen del encéfalo. Se hicieron diferentes estudios y los índices arrojaron los siguientes valores: Australopithecus afarensis 1,3, Australopithecus africanus 1,4, Paranthropus bossei 1,5, Homo habilis y Homo rudolfensis 1,8, Homo ergaster 1,9. Volvamos al cerebro. La materia gris o corteza cerebral es la parte del cerebro que posee repliegues, llamados sulcos, que delimitan las zonas en relieve positivo, denominadas circunvoluciones. Cuando los surcos están bien marcados, reciben el nombre de cisuras y separan los lóbulos.
Se pudieron apreciar indicios de reestructuración cerebral similar a la del Homo sapiens en los fósiles de los primeros Homo, como por ejemplo, aparición de asimetrías marcadas entre los hemisferios cerebrales y mayor complejidad en la morfología del lóbulo frontal. Podemos apreciar cómo diferentes sectores del cerebro regulan diferentes funciones. Por ejemplo, el hemisferio derecho va a regular el movimiento del lado izquierdo y el hemisferio izquierdo va a regular los movimientos del lado derecho. Evolución. La expansión del lóbulo frontal y un crecimiento desproporcionado de otros lóbulos del cerebro, en particular del lóbulo temporal y el lóbulo parietal, dieron como resultado una diferenciación y una organización diferente de los encéfalos actuales. Lo que ha quedado marcado en el cráneo es la huella de las envolturas del cerebro, las meninges, en su contacto con la parte interior de este cráneo. Y estas marcas, ¿qué nos pueden indicar? Además del volumen y cómo era la forma de ese cerebro y en qué medida una parte de la corteza es más grande que la otra, también si había diferencias entre los hemisferios. El principal mecanismo para dar lugar a un cerebro más grande se produciría durante el desarrollo embrionario al formarse las células precursoras que acabarán convirtiéndose en neuronas. Pero esto es solo una hipótesis. La comunidad científica se ha preguntado mucho y también se ha investigado mucho respecto al crecimiento de los hemisferios cerebrales. Y surgió la siguiente hipótesis. En el cerebro humano, incluido el de los miembros del género desde Homo ergaster, el lóbulo frontal derecho se extiende a lo ancho y a lo largo más que el izquierdo, y lo mismo ocurre con el lóbulo occipital izquierdo. Vamos a llamarle petalia frontal derecha y petalia occipital izquierda. Esto da la sensación de que se han desplazado los dos hemisferios, el derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás. Este patrón recibe el nombre de torque. Siempre que se habla de asimetría cerebral, se mencionan dos regiones de la corteza que tienen mucho que ver con el lenguaje humano: las áreas de Broca y de Wernicke. Entonces, ¿fueron solo biológicos los cambios? La evolución biológica es un proceso de cambios adaptativos. Las especies en el planeta se modifican como respuesta a los cambios climáticos, geográficos e interespecíficos. E intraespecíficos también. Entonces, al provenir de ancestros primates que cambiaron entornos boscosos, como sabanas abiertas, estos son nichos ecológicos completamente diferentes del cual provenían, y luego 1 o 2 millones de años más tarde, se vieron en la necesidad de cambiar para poder adaptarse a los novísimos ambientes que iban encontrando a su paso. Acá podemos observar un mapa sobre la migración del Homo. Se convirtieron en el transcurso de los últimos 2 millones de años en la única especie que habita todos los nichos del planeta. El cerebro creció, se complejizó y se reorganizó, generando una cognición capaz de comprender el mundo, generar procesos y habilidades que le permitan enfrentar los desafíos del entorno y agruparse con otros, y a través de esta interrelación social generar una vida interior, una subjetividad, nuevas emociones y sentires y una gran preocupación por sí mismo. Trascendiendo ese mundo natural al dar origen al mundo cultural. A partir de la evolución cerebral, la cognición compleja y la interacción social. Acá podemos observar cómo fue cambiando el cráneo. Así llegamos a los cambios culturales, donde se introduce la intención y el propósito en las acciones humanas. La conducta se apoya en el pensamiento, el lenguaje, la generación de ideas, que conduce a la génesis de las normas, la moral y la ética.
el hombre así, produce herramientas para transformar para sí la naturaleza de la cual se provee y lograr un desarrollo que le permita un mejor bienestar individual y social. La capacidad de ofrecer soluciones creativas a las dificultades del entorno. En esta pintura se puede observar, por ejemplo, cómo se comparte el alimento, que fue un cambio circunstancial. Las mujeres, recolectoras, traían el alimento y los hombres salían a cazar y traían su parte también. Entonces empezó a compartir ya entre otros miembros, no solamente de su propia familia, sino de otras familias también. Y esto fue esencial para que la costumbre de compartir la comida se vuelva un acto benéfico para toda la especie Homo.